¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola Matías, ¿cómo están? Muy Muy bien. bien. Gracias por estar con nosotros un día viernes. Rico un día viernes para conversar de estos temas así. Quizás no tan relajados, Sí, pero el viernes le da otro aire. sí, absolutamente. Pero da esa impresión de relajo en todo caso, ¿Cierto? es verdad. Sí, día viernes es Sí. distinto. Oye, Cristian, queremos conversar justamente de los presidenciables, ¿cierto? Comienzan a aparecer, Mm. comienzan a salir. Y vamos a hablar de Meo, porque tras una falla del Tribunal Constitucional que fue a favor de Marco Enríquez Ominami, ¿cierto? Podría ser Sí, candidato, pero el CERVEL le echó a perder la fiesta porque no podría ser candidato hasta después de las elecciones. sí, Meo, absolutamente. una vez más. Sí, pero sin embargo, esa noticia en, con esa precisión que tú estás indicando, con ese detalle que acabas de indicar, simplemente el hecho que el CERVEL lo reintegre en el padrón electoral hizo que ya alianzas, para ver la fragilidad de las alianzas en cuanto a las circunstancias, simplemente esa noticia que podía eventualmente reingresar en el patrón electoral y por ende ser candidato, hizo que las alianzas entre el PRO y los ex partidos de la concertación se vuelvan a discutir y ya se estaba planteando que iba a ir sí o sí presidente como candidato presidencial independiente y totalmente de manera paralela, inconexa, Claro, desconectada con las primarias que van a ocurrir y que se van a realizar este fin de semana. Que exacto. no olvides que vamos a saber quién de el señor Maldonado, la señora Narváez o la señora Proboste va a ir de candidata por el mundo que representa la exconcertación. Entonces, eso se discutió ayer y en realidad Marco Enrique Ominami, si hubiese decidido, porque hoy día está impedido de algún modo de ir de candidato presidencial, hace que todas las negociaciones para las listas parlamentarias con los diferentes partidos que componían una alianza en la cual estaba el PRO, se hubiesen puesto, ya están puestas en tela de juicio. Claro. Entonces tú puedes ver cómo el panorama en realidad muy favorable para la izquierda, con un gobierno el más mal apreciado estas últimas décadas en el país, el Ejecutivo nunca estuvo tan bajo y de manera tan continua y sobre un plazo tan largo, en cuanto a la apreciación de la popularidad del gobierno, nunca estuvo tan bajo y tú ves que la izquierda, a pesar de aquello, logran complicarse con sus diferentes candidaturas y las diferentes corrientes que componen ese gran espectro que va del centro izquierda hasta la izquierda más extrema. Claro. Ahí está el GC, lo dice, aunque quiera no puede. Cervel cierra la puerta a una posible candidatura de Marco Enríquez Ominami. ¿Quién iría por este sector entonces, Cristian? ¿Hay algún candidato que vaya, en este caso representando a Marco Enrique Ominami o muy parecido ideológicamente? Mira, quisiera reiterar lo que indiqué en la primera pregunta. El daño ya está hecho, hay Sí, un daño claro. hecho ayer, Sí, porque los tipos cambiaron totalmente de actitud cuando sabían que su número uno podía ir de candidato y después dicen, no, en verdad tu número uno no puede ir de candidato. Ah, entonces regresemos entonces como ¿quién? estamos antes. Sí, yo creo que van a tener que acoplarse a lo que va a salir de la primaria de este fin de semana ¿Ya? y van a tener que ir a negociar. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Van a volver a cómo estaban antes. Claro. Fue como una reminiscencia, una esperanza que duró un día, que podían podían seguir su propio camino con unos Sí. de los suyos. Yo creo que hoy en día el PRO pesa mucho en el panorama político chileno. Como partido, hago la pregunta. Yo creo que Marco Enrique Minami como personaje puede marcar algo, pero el partido en sí no tiene tanto peso. No, para No nada. tiene, hay otra gran figura aparte de Marco Enrique Minami. Entonces pareciera que este partido está simplemente basado, construido en torno a un personaje. Lo Sí, que yo reprocharía un poco y lo que yo siempre he criticado de manera objetiva al personaje Marco Enrique Ominami. Porque en realidad Marco Enrique Ominami es simplemente como proyecto político Marco Enrique Ominami. sí, claro. No es nada más que eso. No ha construido algo a lo largo del tiempo, porque él se presentó en 2010. Es decir, después de dos elecciones, 2014 2018, ¿cierto? Sí. 2017. Él hubiese podido perfectamente crear un partido político, como lo hizo el Frente Amplio, como lo hicieron la Revolución Democrática y todo eso, para construir un corpus de gente diferente a él, que hubiese podido presentarse a la elección legislativa para crear un cierto peso o a lo menos una cierta representación en la bancada de izquierda en el Congreso. Sí. Eso no ha sucedido, o muy poco. Entonces,
si siempre tú estás como partido político tributario de los acontecimientos de tu líder, hay algo que no va, porque lo propio de un partido político es de ser una institución. ¿Y qué caracteriza una institución? Que la institución persiste y los personajes se pueden desistir, pero la institución va a quedarse. Es como un equipo de fútbol. Colo-Colo, la U, la Católica. Bueno, sobre todo Colo-Colo y la Católica. No, es un chiste. Pero es para indicar que las instituciones pueden quedarse y los jugadores pasan, pero la institución queda. Eso es un partido político. En el caso de Marco Enrique Ominamis, el proyecto personal se casa con el proyecto de partido. Y claro, eso tiene muchas consecuencias. Es decir, desaparece del espectro político Marco Enrique Ominami y desaparece el PRO. No. Por lo menos su protagonismo se ve disminuido. Exacto. Sin discusión alguna. Sí. Cristian, ¿pero qué pasa con las ganas de Marco Enrique Ominami? Ya sería la cuarta vez que se hubiese presentado, ¿cierto?, a una elección como candidato, sabiendo que quizás no está el chance de salir ganador. ¿Será que como personaje político a él le gusta estar en la palestra, le gusta marcar tendencia, marcar que está ahí, sabiendo que no hay muchas posibilidades de salir ganador? ¿Le abre puertas? Sí, yo creo que... Mira, quisiera ser psicólogo de pacotilla, pero... Ufruna, como se dice. Supongamos. Sí. No, pero mira, yo por eso voy a hacer una referencia cinematográfica al cine. No sé si tú viste la película, es muy antigua, pero es un clásico. Se llama Ciudadano Kane, Citizen Kane, de Orson Welles. Si no la han visto, tienen que verla, porque es una película muy importante en la historia del cine. Porque digamos que es una de las primeras obras hollywoodenses un poco intimista. Bueno, Kane, K-A-N-E, de Orson Welles. Es un clásico del cine que habla de la historia de un magnate de los medios de comunicación. Un poco un Marcelo del Canal de TVR, pero versión Estados Unidos. Y tiene de todo. Y a un momento dado, ese magnate de los medios de comunicación, te estoy hablando de una película de los años 40, me parece, 140, él decide hacer política. Como tiene la prensa, y empieza una carrera política al Senado, justamente. Y llega un político, se enfrenta a un político de alto recorrido, antiguo en la política, y finalmente el magnate pierde contra este político, claro, porque le hace una jugada con su mujer y todo eso. Y el político se junta con él después de una jugada que lo comprometió, que impidió que él salga electo. Y el político le dice al magnate, el magnate le dice, ¿por qué usted hizo eso? Si yo acá estaba jugando algo importante en mi vida. Y el político le responde al magnate, sí, pero lo que usted no entiende es que la política es mi vida. No tengo nada más fuera de esto. Y yo creo que Marco Enrique Ominamis, cuando tú lo ves, fuera de la actividad política, no tiene estrictamente nada. Claro. Ya hace años que está siguiendo el sueño, una necesidad de ser presidente. Y fuera de eso, ¿qué actividad tiene? ¿Escribe libros? Es profesor, por ejemplo, porque muchas veces se reciclan en profesores universitarios los políticos, hacen charlas en el mundo, porque también eso lo hizo un inicio, hoy en día tiene menos influencia, hace nexo con redes internacionales de movimientos progresistas en otros países, pero en sí no tiene otra cosa que su actividad política. Eso por un lado. Y un aspecto más concreto, a veces ser candidato también es un negocio, entre comillas, porque no olvides que el CERVEL te devuelve dinero en base a tu cantidad de votos, sí, claro, con un cierto precio por cada artículo. Entonces tú puedes hacer una campaña, sacar una buena cantidad de votos, generar ingresos y te prepararte para la otra. Y ahí haces la vuelta. Entonces yo creo que, y está bien, es una actividad como otra. Yo creo que está un poco en esa lógica, en esos dos aspectos. Y tú puedes ver, porque en un día le dan la noticia que puede entregar el personal electoral y ya es candidato presidencial con ninguna cifra que realmente lo respalde. Exacto. Sino algo de etéreo que dice, no, si Marco Enrique Ominamis, como estos tiempos están medio progresistas y tirado a la izquierda, él es una carta. Yo tengo mis dudas, porque yo tengo la impresión que Marco Enrique Ominamis, que tiene a veces buenos discursos, sin lugar a duda, está casado, relacionado con la antigua política, llamada, es decir, con el mundo de la concertación y los diferentes derivados que tiene y que fue antes del 18 de octubre de 2019. Exacto. Bueno, vamos a ver qué sigue entonces la vida de Marco Enrique Ominami, ¿cierto? Y también bastante conocido por ser el marido de una gran comunicadora de nuestro país. También. Por ese sentido también sabemos de él, ¿cierto? Y seguimos sabiendo de él día a día.
Saludos a Karen, que también es muy buena comunicadora. Dejemos de lado a Marco Enríquez Ominami, que poco y nada podemos seguir hablando de él si ya no se puede presentar ahí a las presidenciables. Vámonos a hablar de Parisi, porque finalmente Parisi es elegido como el candidato presidencial tras ganar primarias internas del Partido de la Gente. ¿Contra quién compitió en esta primaria interna? Es la información que nos preguntamos, ¿cierto? Porque Lorenzini ya iba por otro Pero lado. fue independiente. Y independiente. Sí. Entonces, ¿contra quién compitió Franco Parisi al interior de esta de esta primaria interna? Y que yo se no hizo creo que de forma digital, además. Mira, me gustaría responderte, pero para ser sincero no tengo la respuesta, porque yo creo que, mira, lo que acabo de mencionar acerca de Marco Enrique Ominami, del lado de la izquierda, yo creo que Franco Parisi es exactamente lo mismo del lado de la derecha. Claro. ¿Recuerda cómo apareció él como presidenciable? Apareció en base a un programa político, no tenía partido político, lo formó ahora hace muy poco, que en realidad el partido para la gente o de la gente es como la respuesta de centro derecho, de derecha a la lista del pueblo, y de algún modo es también un partido centrado sobre un personaje, que es Franco Parisi. Por eso importa poco con quién se enfrentó en la primaria, porque eso era para la galería, era una puesta en escena, pero yo creo que todo el mundo sabía que el candidato de esa lista debía ser el señor Parisi. Entonces, es otro personaje que en realidad programa su actividad política en base al calendario presidencial. Claro. Y durante un cierto tiempo desaparece. Y yo digo, no, eso me parece muy antigua política también, porque ese partido de la gente hubiese podido perfectamente organizarlo hace unos años atrás, y no fue así. Se aprovechó del boom de Felice Forrado, de la cantidad de seguidores que tiene, de la discusión acerca de la AFP, que yo no estoy seguro que el señor Parisi ahí tenga una visión, como decir, con una intervención estatal importante en ese ámbito. Yo creo que Franco Parisi es liberal de un punto de vista económico, sí. Pero juega mucho sobre su imagen, y de un punto de vista ideológico, sobre los diferentes puntos de su programa o los ejes de su personalidad política en numerosos aspectos, no está muy bien definido. Hay mucha gente, yo leo los comentarios de la gente que lo sigue en Facebook, en las diferentes redes sociales, y muchos lo siguen porque representa algo que no sería de los partidos políticos, y tiene un discurso un poco rupturista en algunos aspectos. Yo digo ahí atención, porque hay que ver qué representa realmente el candidato Parisi. En algunos aspectos es conservadores, porque tiene el mundo evangélico con él. A un momento dado, sus programas, después de su candidatura fallida de presidente, se fue a un canal evangélico. Y si fue un canal evangélico, de un punto de vista valórico, va a ser muy conservador. Claro. Y yo veo que hay mucha gente joven que lo siguen y quizás no saben tanto eso. Entonces, ¿qué quiero indicar acá? Que es también otro caso de figura, al igual de Marco Enrique Ominami, quizás aún más, que simplemente se basa sobre el personaje y no tanto sobre una construcción de un movimiento político que realmente tiene una preocupación de tener representante en, por ejemplo, la Cámara Legislativa. Exacto. Mira, Cristian, en pantalla tenemos los resultados de esta primaria interna, ¿cierto?, del Partido de la Gente, donde nos preguntábamos justamente con quién compitió. Ahí está, pues. Caterina Alarcón queda en segundo lugar y Marisol Morales en tercer lugar. En primer lugar, con el 25% de los votos del padrón, resulta ganador Franco Parisi en el primer lugar. Bueno, y Franco Parisi es el fundador del Partido de la Gente. Y también comparto contigo esta información, lo que tú dices, que es más bien algo, ¿cómo decirlo?, simbólico, esta primaria presidencial interna. No, absolutamente. Yo creo que acá lo que sucede es que, mira, simplemente ya la imagen es muy llamativa, la imagen que indica la victoria. Yo creo que acá está todo basado sobre la imagen de Franco Parisi, y esto fue simplemente una formalidad, porque ese partido fue creado para que Franco Parisi sea en realidad el candidato presidencial. Claro. Bueno, Lorenzini se alejó, ¿cierto?, denunciando una mafia dentro del Partido de la Gente. Fue en mayo de este año que el Partido de la Gente, que lideraba en ese entonces Gino Lorenzini y justamente Franco Parisi, que lograron reunir más de 35.000 firmas a nivel nacional, convirtiéndose así en partido político nuevamente. Vuelven en plena año electoral, vuelven a las pantallas, vuelven a la polémica, ¿cierto?, por crear un partido electoral. Bueno, Lorenzini acusa elecciones regionales truchas. Eso es lo que
él dice a través de sus redes sociales. Él por su parte sigue en la campaña para recolectar 34.000 firmas en 10 días para su candidatura presidencial como independiente. Ayer, desde su entorno, dijeron que cuentan con 26.000 firmas. 26.000 firmas es lo que dicen que podría ya tener Lorenzini. Le falta 7, 28, 9, 9, bueno, igual le falta harto, bastante. Y los días pasan rápido. Así que debería seguir trabajando Lorenzini en estos días a full para poder concretar esas 34.000 firmas. Finalmente, ¿a quién vamos a ver, tú crees, Cristian, en esta papeleta? No, yo creo que va a ir Franco Parisi, va a ir, sin lugar a dudas. Yo creo que es un proyecto, porque yo creo que debe tener los recursos. Sí. Su candidatura como él, persona, la preparó hace rato, yo creo. Es una persona que tiene contacto con gente que puede financiar su campaña. Claro. En el caso de Lorenzini, yo creo que es más dificultoso, pero también yo creo que va a ir como independiente si se logra probar que no hacía parte del partido, que no logró inscribirse en ese partido, Claro. que es muy reciente del partido de la gente. Ese discurso sobre las mafias al interior de los partidos políticos, incluso mira la lista del pueblo, que lo hablamos la otra vez de manera extensa, Sí. los partidos políticos siempre dan lugar a la famosa cocina que dicen. Yo creo que eso es orgánico, inextricable de la actividad política dentro de los partidos. Si hay que tener una cosa clara, es que los partidos políticos no tienen un funcionamiento democrático, porque no es su finalidad ser democráticos los partidos políticos. Los partidos políticos lo que tienen es una meta que es llegar al poder. Claro. Y muchas veces llegar al poder, hacer una máquina eficiente desde un punto de vista político, no se puede hacer con un funcionamiento ultrademocrático dentro de estos partidos. Y siempre van a dar lugar a arreglín y a cosas que pueden parecer injustas a varios, sobre todo si tú eres actor dentro de ese partido y que van a privilegiar a otros. Y yo creo que eso es lo que sucedió un poco con el señor Lorenzini, y también lo que está sucediendo en la lista del pueblo, cuando todos tenían bonitos sentimientos de cambiar Chile, todo eso, todo iba bien. Una vez que llegan al poder, a la pelea del poder, te das cuenta que las jugadas son mucho más sucias, se ponen más sucias. Hay un famoso dicho que indica que la política vive de su mística y muere de sus prácticas. Sí. Es un poco lo que sucede cuando los nuevos partidos empiezan a manosearse, de algún modo a mancharse. Y yo creo que en este sentido el señor Lorenzini quizás entró con buena fe en esto del partido de la gente, pero básicamente esto estaba decidido de entrada, que yo creo que, reitero, ese partido fue creado para ser la plataforma que permita a Franco Parisi ser candidato. Así es, pues. Bueno, dejamos de lado a Franco Parisi, que también vamos ya pronto a oficializar esta información, ¿cierto? Sobre si va a estar en la papeleta o no de noviembre. Pero mañana, y suena así como un poco, no sé, como un poco curioso, como un poco chistoso, mañana vamos a vivir una elección presidencial en nuestro país, bueno, prepresidencial, pero es mañana y es el país como que sigue todo normal, sigue todo igual. Justamente mañana es la elección de la unidad constituyente, ¿cierto? Luego de la fallida inscripción de las candidaturas presidenciales para las primarias de julio pasado, estos partidos que integran el Pacto Unidad Constituyente tendrán mañana sábado 21 de agosto la consulta ciudadana que le va a permitir saber quién llega a la moneda. Bueno, la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, el Socialista, el Liberal y el Movimiento Nuevo Trato acordaron realizar este proceso como una nueva forma de validar, ¿cierto?, su electorado, para que ellos cojan su opción. Así competirán mañana entonces Paula Narváez, Yasna Proboste y Carlos Maldonado. Les vamos a contar un poco, Cristian, quiénes pueden votar el día de mañana. Que pueden participar todos los militantes de C, PS, PPD, PR y PL a noviembre del 2020, más todos quienes a esa misma fecha eran independientes y ya tenían 18 años cumplidos. Si nos puede explicar un poquito de eso, Cristian, para que la gente le quede claro si mañana puede ir o no a votar. La persona que es independiente, es decir, que no tiene pertenencia militante, puede ir a votar, y obviamente las personas concernidas por sus candidatos y los partidos políticos que hacen parte de esa alianza, que representa la sensibilidad de centro-izquierda en nuestro país y que involucra a partidos políticos, como tú citaste, sí, clásico, entre aquellos la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Radical, el PPD y otros. Si usted es militante de esos partidos, tiene más de 18 años o es ciudadano con el libre ejercicio de su derecho a voto, y si es también independiente, puede ir a votar. Los que no pueden ir a votar son los diferentes militantes de los partidos de derecha. Ya. Ellos no pueden ir a votar en esta elección, porque en realidad no tienen ninguna razón de ir a votar en esta elección. Claro. O simplemente aquello. Entonces, si usted no es militante y se siente interesado por cada uno de estos candidatos,
por uno de aquellos, puede ir mañana a manifestar su intención de voto. Ahora, si usted es independiente y no siente ninguna afinidad por estas personas, es legítimo, absolutamente legítimo, de quedarse en casa. Porque Claro. yo reitero, sobre todo busca incentivar una cierta movilización en un segmento bien peculiar de las personas. No es algo que realmente es general. Entonces yo creo que la cifra que va a concernir esta elección va a ser muy reducida. Yo creo que ahí hay un riesgo, porque si bien el ganador va a estar contento, porque va a ser candidato presidencial, definitivamente con detrás los partidos políticos de la exconcertación, yo creo que hay un riesgo mañana también de que hay una cierta decepción si la cifra de participación es baja. Y yo Así creo es. que eso, porque ya los debates fueron de los menos seguidos de la Sí. historia de los debates. No sé, yo a veces veo que siempre hay una cierta lógica entre lo que indican los medios de comunicación, la audiencia que logran cautivar y la participación en las urnas, en los comicios electorales. Y yo creo que acá hay un riesgo que sea bastante diminuta, bastante débil, de algún modo, la participación ciudadana en el caso de esta primaria. Exacto. Y también estoy revisando acá en la página de Cervel y se restaron muchos locales de votación, Cristian, no son los mismos. Así que si usted mañana quiere ir a votar, ingrese a cervel.cl y vea por favor cuál es su local de votación, porque quizás no va a ser el mismo que le tocó para las primarias anteriores. No es el mismo, no va a ser tan cerca, son menos locales en el país, son muchos menos, lo estoy revisando acá. Imagínense que por comuna estoy revisando que casi son 3 locales. En algunas comunas son 2, en algunos es 1. Entonces vamos a ver realmente la participación de la gente si se va a acercar a un local que no está tan cerca de su casa, tal como las elecciones pasadas. No, sí, además agrega eso que es un sábado, no es un Sí, domingo, y que lo queramos o no, simbólicamente, porque es una sociedad judeocristiana de cultura, no, el sábado me dijo es igual que el domingo, no es, porque el sábado igual tienes cosas que exacto. hacer de algún modo, no sé Sí, si me voy a entender, igual hay vida, entonces como que tienes otra preocupación en ese día, y yo creo que eso también puede influir en la participación escasa a esos comicios, pero en todo caso también yo creo que hay una razón más más superior, más grosa, exacto. que es el hecho que me parece que estos candidatos no representan todo el movimiento masivo, porque se Ujú. vio después las urnas con el plebiscito y con la votación de los convencionales del post-18 de octubre de 2019. Sí, Yo mantengo afirmando, pensando y involucra simplemente mi opinión, que el 18 de octubre, el estallido, cambió la política en este país y que algunos políticos están en esa tonalidad, algunos nacieron de ahí, sí, y no digo que todo está bien, pero reconfiguró el panorama político exacto. y Sí, me da la impresión que estos candidatos representan el mundo antes del 18 de octubre y de algún modo también están relacionados con la resultante de numerosos años de política que también culminaron con el 18 de octubre de 2019, porque hay factores que vienen desde muchas décadas que explican también el 18 de octubre de 2019. exacto. Es como que se saltaron esa parte, por decir así. Yo por lo menos no los vi a ninguno de los tres dando alguna declaración para el estallido social. Opinión personal. Yo, No, si tiene alguna usted algún link me lo envía para poder retraerme esa información, pero yo no los vi. Y claramente, como tú dices, son de antes del estallido social. sí, hubo mea culpa, porque no olvidemos que la señora Proboste, bien que hay toda esta polémica que dice que se debe plata al Estado, no sé cuántos millones de dólares. A mí lo que me llama la atención, y siempre me llamó la atención, siempre lo he indicado cuando pude, si tú eres progresista, en el sentido propio de la palabra, es decir, progresismo Mm, significa llevar un progreso, hacer evolucionar tu sociedad sobre algunos temas valóricos, sí, y el tema valórico es muy amplio, tú puedes meter muchas cosas ahí, entre aquello la educación. Si tú quieres hacer progresar tu sociedad, progresista, tienes que obligatoriamente reforzar la educación. Y a mí me da la impresión, y acá tenemos una ex ministra de Educación, que me parece que participó en el proceso de la famosa ley LOCE, mm, que tenía que mejorar muchas cosas en la educación en Chile. Y los otros ministros de educación que tuvo el país durante el gobierno de la concertación no mejoraron el nivel educacional del país. exacto. Y por Partido Progresista yo siempre pensé que eso quizás era el eje principal. Y no soy yo quien lo digo, y no pienso ser un mero idealista o inocentón en política, pero
Simplemente recordaré, ya que está el señor Maldonado ahí como candidato, Pedro Aguirre Cerda indicó parece en los años 30, frente a los 30, como presidente de Chile, que es una frase que a mí siempre he encontrado magnífica: gobernar es educar. Yo no sentí eso, en primer lugar, en el gobierno de la Concertación. Y tú ves que el 18 de octubre, ¿cómo se inicia todo eso? Con un niño que sale con un torniquete. Yo creo que no es una ironía. Para mí hay un símbolo ahí. Es como la Revolución Pingüina. La Revolución Pingüina, que lo queramos o no, mucha gente dice, discúlpame la expresión popular, pero los cabros chicos mal criados, mal agradecidos porque no se dan cuenta que la sociedad que viven, pero por otra parte, si yo lo miro fríamente, el movimiento pingüino fue los niños que le dijeron a sus padres, a los políticos, que estaban mal educados, que la educación era mala. De 1936 pasamos de gobernar es educar a años 2000, donde los niños le dicen a sus padres, edúquennos mejor, por favor. Y después el movimiento estudiantil. Y después el 18 de octubre. Y acá que tenemos una ex ministra de Educación que quiere ser presidente de Chile. No sé si es el serpiente que se muerde la cola. Bueno, tiene usted mañana la decisión, ¿cierto?, de ver quién de esos tres va a la papeleta presidencial, y lo puede hacer. La invitación está hecha. No crea que le estamos diciendo que no vaya a votar. Está en todo su derecho, ahí usted en la casa, a ir o no el día de mañana a votar por alguno de los tres estos candidatos presidenciales: Caldo Maldonado, Yana Proboste o Paula Narváez. Vamos a estar atentos también a lo que pasa esto. Sí, igual es interesante ver quién de ellos, ¿cierto?, va a la papeleta presidencial en noviembre. Cristian, gracias por estar con nosotros, amigos. Qué rico conversar contigo un día viernes. Sí, y que tengo un excelente fin de semana. Aprovecho. Igualmente, Cristian. Nos vemos el lunes, entonces. Nos vemos el lunes, sí, para cuando sepamos quién de la unidad constituyente va a la papeleta. Nos vemos, Cristian. Habrá tema. Chao. Cuídate.